Hola, feliz inicio de año. Sean bienvenidos a esta sesión donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este día del bautismo del Señor, que cae este 11 de enero. Bien, pues en esta ocasión tenemos el comentario al texto del bautismo del Señor, tomado de Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos lectura del texto evangélico, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió, Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía, desde el cielo, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos con nuestro comentario. Ahora explico unos matices del texto griego, idioma en que originalmente San Mateo escribió su evangelio. En el versículo 15, Jesús responde a Juan, ya que Juan se resistía a bautizar a Jesús. Jesús le responde, Afes arti, hutos gar prepon, estin gemin, plerosa y pasan de cayusinen. Permite ahora, pues es conveniente que así cumplamos toda justicia. Para el evangelista, cumplir toda justicia es poner en práctica la palabra y voluntad de Dios. Quizá de allí el leccionario traduce, Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Para Mateo, la justicia consiste en vivir según la voluntad de Dios. Así Jesús pide a Juan que le bautice y así cumplir con los designios divinos. Dios actúa a través de mediadores. Aquí Jesús no solo es bautizado, sino que la escena ilustra su consagración como Mesías de Israel. En la literatura patrística se va a enfatizar el hecho de que Dios Padre unge a su Hijo mediante la unción del Espíritu Santo, valiéndose de Juan como mediador o ministro. Luego, en la segunda parte del versículo 16 tenemos la expresión Eneogesan auto hoi uranoi, que significa fueron abiertos para él los cielos. Se trata de una construcción de pasivo divino, es decir, el verbo eneogesan está en voz pasiva, pero quiere decir que Dios es el agente que hace que los cielos se abran para su Hijo. Se trata de una fórmula de revelación de tipo apocalíptico. La idea es que el bautismo de Jesús tiene un significado de revelación. Dios interviene en la historia mediante la irrupción de su Mesías y del Espíritu Santo para vencer al pecado y a la muerte que someten a los humanos. Además, irrumpen ellos para recuperar a la humanidad y con ello cumplir con las promesas que Dios había hecho a los patriarcas. Luego, en la parte final del mismo versículo 16 tenemos Kai eiden tom neuma tutheu katabainon Josei peristran, que significa que vio el Espíritu de Dios descender como una paloma, es decir, al estilo en que lo hace una paloma. Es una expresión comparativa por la que Mateo dice que el Espíritu Santo descendió a Jesús
como lo hace una paloma, es decir, con delicadeza. En cambio, la versión lucana que tenemos en Lucas 3:22 subraya que el Espíritu descendió sobre Jesús corporalmente como una paloma. Va a emplear la expresión somaticó, es decir, corporalmente como una paloma, es decir, que literalmente el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Jesús. En cambio, Mateo dice que más bien el Espíritu descendió sobre Jesús con la delicadeza con la que desciende una paloma. Ahora muchos se preguntarán, ¿históricamente Juan bautizó a Jesús? En el marco de las investigaciones sobre el Jesús histórico, se aplican ciertos criterios de historicidad a los relatos evangélicos para definir qué tan probable es que un relato refleje un evento histórico. Al aplicar el criterio de dificultad al relato del bautismo de Jesús en Mateo, sobre la plausibilidad de este evento en la vida de Jesús del Jesús histórico, podemos ver que la narración mateana del bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista cumple con este criterio porque plantea un serio problema cristológico para la iglesia primitiva, que se preguntaba, ¿por qué Jesús, siendo que no tenía pecado y era superior a Juan, se sometería al rito de bautismo para el perdón de los pecados administrado por alguien de menor rango? Este evento difícilmente habría sido inventado por la Iglesia primitiva, dado que podía prestarse a malentendidos teológicos. De hecho, el evangelista Mateo parece darse cuenta de esta dificultad, pues modifica la tradición recibida, introduciendo un diálogo entre el Bautista y Jesús, que tenemos en los versículos 14 al 15, en el que Juan se resiste a bautizar a Jesús y éste responde que es necesario cumplir toda justicia. Estaríamos aquí ante una interpolación editorial que indica que la comunidad mateana intentó mitigar el escándalo que representaba el hecho de que Jesús se sometiera ante un inferior para ser bautizado. El que tal dificultad exista y de que Mateo intente suavizarla, refuerza la historicidad del evento. Así, vemos que el uso del criterio de dificultad apoya la autenticidad del episodio del bautismo de Jesús por parte de Juan como un hecho histórico real en la vida de Jesús y que la iglesia primitiva no pudo haberlo inventado. Con esto paso al comentario. El diálogo entre Jesús y Juan. Propio de Mateo es el diálogo entre Jesús y el Bautista que amplía la escena frente a Marcos y Lucas. Juan manifiesta reparos para bautizar a Jesús, mientras que éste responde con palabras programáticas. Conviene que cumplamos toda justicia. Aunque la expresión ha dado lugar a múltiples interpretaciones y no es claro a quién se refiere el nosotros, en Mateo resulta central la idea de que Jesús ha venido a cumplir la Torá y los profetas, así como a realizar la justicia. En este Evangelio, la justicia significa conducir la vida conforme a la voluntad de Dios, fiel a la Torá y abierta a su plenitud. Esta frase se vincula con Mateo 5:17, donde Jesús afirma no haber venido a abolir, sino a cumplir. Torá y justicia aparecen así como expresión concentrada de la voluntad divina, que exige obediencia, pero también una plenitud nueva inaugurada por Jesús. Las interpretaciones afines a la teología de Mateo entienden el bautismo como ejemplo para los futuros discípulos, incluidos los gentiles, llamados también al bautismo. Por su parte, la respuesta de Jesús a Juan manifiesta humildad, lo cual es un rasgo característico del Mesías mateano. Además, Mateo establece un vínculo narrativo y teológico entre Jesús y Juan. Ambos cumplirán la justicia hasta el final. Este paralelismo se refuerza cuando el evangelista recuerda la muerte del Bautista en el capítulo 14, precedida por el rechazo de Jesús en su patria a finales del capítulo 13. El bautismo de Jesús y sus efectos. El relato del bautismo está cargado de referencias simbólicas. El salir Jesús del Jordán evoca tanto la creación, cuando lo seco emerge del caos acuático, según Génesis 1, 6 al 10,
como la redención de Israel que atraviesa el mar y el Jordán como pueblo hijo de Dios, según Éxodo 4:22. Jesús aparece así como el Hijo que renueva la creación. La apertura de los cielos remite a la visión de Ezequiel que tenemos en el primer capítulo y a la súplica de Isaías para que Dios vuelva a abrir los cielos y descienda en Isaías 63:19, según la versión de la Septuaginta. El bautismo adquiere así un tono escatológico. Jesús es la respuesta de Dios a la esperanza de un nuevo éxodo. Tradiciones judías, como el Testamento de Leví 18:6, refuerzan este trasfondo al hablar de un personaje sobre quien reposará el Espíritu. La paloma simboliza el Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas primordiales. Así lo tenemos en tratados como Hagigá 15a y se asocia con Bat Kol, la voz divina que proclama a Jesús como Hijo amado. En el judaísmo, esta voz es un modo secundario pero real de la comunicación divina, eco de la antigua profecía. Las palabras de la voz remiten a Isaías 42:1, texto que Mateo citará explícitamente en 12:18 y reaparecerán en la Transfiguración en 17:5. Jesús es presentado simultáneamente como el siervo de Dios, el Hijo amado, a semejanza de Isaac en Génesis 22 y a semejanza de Israel Efraín en Jeremías 31:20, y aquel que recibe el Espíritu para su misión. Desde este momento queda confirmada su relación única con el Padre y su camino hacia el cumplimiento definitivo del destino del siervo, que culminará en Jerusalén, según 17:5. Y con esto paso a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza, vivir el bautismo como opción consciente por la justicia de Dios. El gesto de Jesús al pedir el bautismo y su afirmación de que es necesario cumplir toda justicia, recuerdan que el bautismo exige tomar posición ante Dios y ante la historia. Iniciar el año nuevo desde el bautismo implica decidirse de manera lúcida y perseverante a vivir conforme a la voluntad de Dios, entendida como adhesión profunda a su proyecto de vida, de verdad y de misericordia. Para ser congruentes con nuestro bautismo, revisemos opciones concretas. Cómo vivimos la fe en el trabajo, en la familia, en el compromiso social y en el modo de usar el dinero, ya que la justicia evangélica exige coherencia interior y frutos visibles. Segunda enseñanza, asumir la humildad bautismal como camino de fortaleza interior. El bautismo de Jesús manifiesta la humildad activa que caracteriza al Mesías y que Mateo presenta como rasgo esencial de su identidad. Para el creyente que comienza un nuevo año, esta escena invita a comprender que la firmeza cristiana nace de saberse hijo amado que depende del Padre. Renunciemos a la lógica del protagonismo, del deseo ávido por el reconocimiento social o religioso, y optemos por una fortaleza interior que se expresa en la capacidad de servir, de escuchar y de perseverar en el bien, aunque incomodemos a quienes buscan solo sus intereses personales o aunque no obtengamos resultados inmediatos. Tercera enseñanza, dejar que el Espíritu recibido en el bautismo oriente las decisiones del nuevo año. La apertura de los cielos y el don del Espíritu en el Jordán subrayan que el bautismo inaugura una existencia guiada por el Espíritu de Dios, no por impulsos momentáneos o meros cálculos humanos. Comenzar el año desde el bautismo significa reavivar la conciencia de que el Espíritu sigue actuando en la vida cotidiana, iluminando decisiones, fortaleciendo en las pruebas y llamando a una misión concreta dentro del pueblo de Dios. Ser congruentes con el bautismo supone, entonces, cultivar espacios de oración y discernimiento, aprender a leer los acontecimientos con fe, y aceptar que la fidelidad al Evangelio puede implicar incomprensión o incluso rechazo, como ocurrió tanto con Juan como con Jesús. Y con esto pasamos a la oración final. Señor Dios,
cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos, por aquel que hemos conocido semejante a nosotros en lo exterior, que merezcamos quedar interiormente renovados. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo, día del bautismo del Señor. Recordemos que con esta fiesta termina el tiempo de Navidad y comienza el tiempo litúrgico del tiempo ordinario. Espero que este comentario pueda servir a todos ustedes para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.